Amigos, bienvenidos a mi canal. Analizaré el capítulo 265 por ti. Yaman observa a Fikret y Sihar desde fuera de la puerta. Keinan y Zual hacen planes para separar a Yaman y Sihar. Duigu finge obstinadamente hablar con Volkan. Suena el teléfono de Ali y él dice que encontraron a alguien relacionado con su amigo Yasmin y que se llama Seda. Keinan se acerca a Melek y Yusuf y les pregunta si tienen algo que les guste. Dicen que también quieren pastel. Sin embargo, quieren que Fikret haga el pastel. Mientras Sihar y Fikret están hablando en el jardín, los niños se acercan a ellos. Luego le piden a Fikret que haga un pastel. Nedim llevó los archivos a la mansión. Sin embargo, le pide a Yaman que venga a la empresa y trabaje un poco. Sin embargo, Yaman dice que no puede salir de la mansión. Cuando Sihar lleva a Melek a dormir, Yaman la ve desde la puerta y se pone feliz. Mientras tanto, mientras Duigu y Ali examinan los archivos, suena el teléfono de Ali. La persona que está relacionada con Yasmin, la hermana de Kayer Duigu, es Seda. Un poco de celos comenzó en Duigu. Keinan y Zual pusieron en práctica sus planes. Mientras Fikret prepara un pastel en la cocina, Zual rompe deliberadamente la jarra en su habitación e inmediatamente llama al sirviente. Keinan continúa con su plan. Inmediatamente se acerca a Sihar y le pide a Fikret que esté solo en la cocina y que debería ir a ayudar si necesita algo. Lo que les pasó a Keinan y Zual funciona a la perfección. Para mantener ocupado al sirviente, Keinan envía al sirviente a la habitación de Yaman. Su objetivo es poner a Yaman en un ataque de celos. Cuando el sirviente va a la habitación de Yaman, Yaman pregunta por Sihar. Dice que están haciendo un pastel con Fikret en la cocina. Mientras tanto, Kana escucha la puerta. Duigu pregunta a dónde irá Ali. Ali sale de la comisaría diciendo que él también tiene trabajo. La emoción empezó a envidiar. Yaman baja a la cocina para comprobarlo. Mientras Fikret y Sihar hacen un pastel, Sihar se corta el dedo. Yaman interviene de inmediato sin darle oportunidad a Fikret. Mientras tanto, Ivo no puede soportar más los viajes de Kara y se disculpa con Kara. Pero Kara dice que no será fácil. La emoción entró en un ataque de celos. En el fregadero, se pregunta a sí misma si Ali será su novia. Justo cuando Ali estaba a punto de salir de la comisaría, corrió tras él para detenerlo, pero no pudo alcanzarlo. Inmediatamente se subió a su coche y lo siguió. Mientras todos prueban el pastel en la mesa, Keinan y Zual continúan con sus planes. Mientras dice constantemente frases sobre la cercanía de Fikret y Sihar, Yaman se enoja por lo que se dice. Cuando se ve involucrada la imagen de los niños, Yaman se enoja mucho. Cuando Ali viene a reunirse con Seda, Duigu sigue y observa a Ali desde lejos. Se pregunta por Seda. Mientras Yaman está revisando lo que se dijo en la mesa de su habitación, Sihar se le acerca y comienzan a hablar de lo que pasó antes. Duigu finalmente vio a Seda. Sin embargo, nunca le gustó. Yaman se despierta en medio de la noche y cuando mira, no hay Sihar con él. Nadie mira al baño ni a la sala de estar. Sihar la hace beber sirope junto a Melek y allí está Fikret con ella. Frente a esta escena, Yaman estaba muy enojado. Con este incidente, Yaman se puso aún más celoso. Así termina este apartado. Si quieres estar informado sobre los próximos episodios y antes que los demás, puedes aprender suscribiéndote a mi canal Crítico Positivo, activando notificaciones y compartiendo tus puntos de vista en los comentarios.